muerte. Y así muchos textos que si investigamos y seguimos los 6 bosquejos que tiene nuestro hermano Javier de Satanás y los demonios, vamos a entender la derrota de Satanás de una manera sorprendente. Pero como la gente, hermanos, no ha investigado acerca de Satanás, la gente no cree que Satanás existe. Y otros creen que todavía Satanás brinca en la iglesia, como tiene un mensaje nuestro hermano Javier. Es sorprendente, hermanos, lo que Dios ha hecho. Pero aquí no les voy a hablar de Satanás. Voy a hablarles de la tercera cuestión. Número 3. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos el sacrificio de Cristo, voy a poner acá rápido. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, algo que no hemos considerado muy en serio es que Cristo nos ha librado de la ira venidera. Y eso es algo tremendo, hermanos. Si es algo hermoso que Dios nos haya librado de los pecados a través de Jesucristo, de que el sacrificio de Cristo haya derrotado a Satanás en la cruz, es más sorprendente la ira de Dios. Siguiente, por favor. Dale, por favor. Fíjese lo que digo ahí, hermanos. Cuando yo hablo de la ira de Dios, no estoy hablando de un impulso incontrolado, sino hablo de aquel aspecto que nos habla de que Dios se siente indignado por la conducta inadecuada del hombre. Cuando nosotros pensemos en la ira de Dios, no debemos de pensar en un arrebato que no es controlado, sino en la indignación que Dios siente cuando el hombre tiene una conducta inadecuada. La ira de Dios, hermanos, es una actitud que Dios presenta cuando el hombre no controla su vida y cuando Dios no es parte de su vida y cuando el hombre se desboca en sus emociones. Por eso, siempre que usted piense en la ira de Dios, piense primero en este concepto. Es una actitud de indignación, no es una actitud de arrebato, es una actitud de indignación que nosotros podemos entender acerca de la conducta inadecuada del hombre. En una ocasión un hombre me dijo: es que yo no puedo entender que Dios se enoje porque el enojo es una emoción y es una emoción incontrolada. Le dije: bueno, nosotros así la conocemos e incluso hablamos de la ira y del enojo en una distinción. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de una indignación que Dios siente cuando el hombre está pecando. Y aguas cuando Dios derrame su indignación sobre nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, esta afirmación responde a la pregunta: ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios, hermanos, antes, por favor. La ira de Dios, puse al final la pregunta, porque primero, si hacemos una pregunta ya, ¿y qué es la ira de Dios? Entonces nosotros debemos de responder: la ira de Dios, por favor no le cambies. La ira de Dios es un aspecto personal de Dios que muestra su indignación. Eso es la ira de Dios. La ira de Dios es un aspecto personal de Dios que muestra su indignación. Y cuando digo un aspecto personal de Dios, esto es algo muy importante. La gran mayoría de las personas cree que Dios es amor, ¿verdad que sí? Y ese es el argumento de las personas. Pero aquí viene, hermanos, que la gente se basa en un concepto heredado de boca en boca, o una definición de boca en boca. Dios es muy bueno, no va a mandar a nadie al infierno. Dios es muy bueno, es amor y Él se preocupa y no quiere que nadie sufra. Ese es un concepto general que la gente tiene. Cuando nosotros intimamos con Dios y conocemos al Dios personal, porque el cristiano, cuando en el sacrificio de Cristo tiene una relación personal con Dios, el cristiano sabe quién es Dios. No es el creador del universo. Cuando se habla de que Dios es nuestro Padre es porque hay una relación interna con Él. Entonces el aspecto de la ira de Dios se da uno cuenta en la Biblia cuando uno viene y tiene una relación íntima con Dios.
Pero la gente del mundo cree que Dios no está indignado, porque tiene un concepto general que no intima con Dios esa persona. Por eso él dice, Dios es amor y Dios no va a mandar a nadie al infierno. Otros se molestan y dicen, ¿cómo puede haber un Dios asesino en la Biblia? Tampoco comprenden el concepto de la ira de Dios. Pero nosotros tenemos que entender, cuando se nos pregunte ¿qué es la ira de Dios? Es aquel aspecto que nos habla de la indignación que Dios siente cuando el hombre tiene una conducta inadecuada. Vamos a cambiar, por favor. Cuando nosotros nos damos cuenta, tenemos que sentir pavor. Es decir, tiene que haber un cambio de aspecto. ¿Se ha fijado usted cuando la gente se asusta, hermanos? Cuando la gente realmente está asustada, ¿cómo cambia su semblante? ¿Verdad que sí, cambia su semblante? Porque es afectado su concepto de lo que él pensaba. Y sí, la palabra pavor es lo que describe el cambio de semblante. Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, tenemos que sentir ese cambio de decir, ¿qué está pasando entonces? Y eso es lo que vamos a explicar en esta mañana. Siguiente, por favor. La ira de Dios solo la conocemos cuando conocemos a Dios íntimamente. Esto ya lo explicamos. Siguiente, por favor. La ira de Dios, y esto me encanta a mí. Y escribí esto porque quiero que usted lo pueda palpar. En una ocasión, en el estado de California, un joven del colegio fue a visitar a uno de sus familiares, bautizó a su tía y fue y le predicó el mensaje a uno de sus tíos. Esta persona tiene un problema con la homosexualidad. Pero este joven del colegio bíblico quería predicarle el mensaje. Aquel hombre se indignó. Y no porque se le hubiera expuesto la aberración de su conducta, sino porque se le dijo que Dios le estaba ofreciendo una vida nueva al Dios quería que él cambiara. Y una de las cosas que él dijo fue: a mí no me importa lo que diga ese libro. Hay mucha gente, hermanos, que se burla de la Biblia y dice así: a mí no me importa lo que diga ese libro. Y luego afirma: yo no creo que eso esté diciendo. Otro caso. En una ocasión llevaron a un niño que tenía el pie plano. Lo llevaron con una persona que le diagnosticara el pie plano. Lo llevaron la mamá y la abuela. La abuela era mamá del esposo. Entonces, cuando llegaron con esta persona al DIF y al ver la conducta del niño, esta persona encargada le dijo: usted necesita traer a su esposo, porque usted necesita enseñarle a este niño un carácter donde sepa comportarse, porque este niño no tiene autoridad. Y no tiene autoridad no porque no haya alguien que lo gobierne, sino sencillamente porque lo dejan con la vecina, lo dejan con lo dejan con el familiar, con la abuela, con esto, y el niño no sabe cómo comportarse. Este niño está sufriendo. Tiene que venir usted y su esposo para que les den educación. Ellos no son cristianos. Fueron nada más a 2 sesiones. Después ya no fueron, y su argumento fue: esa gente está loca, nosotros estamos bien. Pero la realidad es de que en este matrimonio realmente el niño sí tiene problemas, como lo describía la persona. ¿Qué quiero ilustrar con esto? No importa la opinión que nosotros tengamos, nuestra opinión no va a cambiar la realidad que existe. Cuando hablamos del concepto de la ira de Dios, no importa lo que nosotros creamos o lo que nosotros opinemos, no va a cambiar ni va a minimizar la actitud que Dios tiene ante el hombre. Es decir, que mi opinión no afecta si Dios va a derramar o no va a derramar su ira. Si yo no creo, no importa. Si yo digo que no es cierto, no importa, porque no minimiza la realidad. Y eso es algo muy importante, porque estamos viviendo en un mundo
donde cada quien tiene su verdad relativa, es decir, yo creo lo que estoy viviendo y a mí no me interesa lo que tú hagas siempre y cuando no me afecte directamente. Y cada ser humano tiene su verdad y cada uno de ellos vive de acuerdo a su manera porque cree que no hay una regla absoluta, una verdad absoluta, y entonces trastorna su propia vida. Pero cuando nosotros nos acercamos a la ira de Dios, es lo que debemos de entender, que lo que yo crea, yo sienta, yo piense o yo quiera entender, no va a minimizar la realidad de que la ira de Dios es algo objetivo y va a suceder en un día determinado. Porque desgraciadamente estamos viviendo en un mundo que ha aprendido a faltarle al respeto a Dios. Y no nos duele, hermanos, el ver cómo se degrada la persona de Dios. Y vivimos en un mundo que no le importa a Dios, que Dios no es parte de su vida, y donde hemos aprendido a llamar a los vicios valores, y a los valores le llamamos vicio, donde todos tienen derecho, donde yo tengo derecho de hacer todo lo que yo quiero, pero cuando vienen y me critican, no tengo por qué soportarlos. Se ha inventado la palabra homofóbico, concepto que en realidad no transmite esa palabra, porque homofóbico es miedo, no odio. Y se ha inventado la palabra homofóbico para que cuando una persona esté contra del homosexualismo se calle la boca. Pero cuando los homosexuales van y se presentan y hacen actos inadecuados, nadie les puede decir nada, porque ellos tienen todos los derechos. Y hemos vivido en un mundo así, donde la opinión de Dios no importa, no cuenta, no vale, no es interesante. Pero quiero detenerme porque quiero que entienda bien esto. Lo que usted crea, lo que usted piense, si va contrario a lo que la Biblia dice, no va a minimizar nada el que Dios va a derramar su vida. Y tiene que estar consciente de lo que va a pasar. Porque no va a haber excusa, ni va a haber un escudo cuando la gente se encuentre con Dios y haya pecado en su vida. Es terrible la ira de Dios, y así tenemos que verla. Es algo con lo que no podemos jugar. Siguiente, por favor. La ira de Dios. La ira de Dios viene a causa del pecado del hombre. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, por favor. Ayúdenme. Inicia con hacer morir pues lo terrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego en el versículo 6 explica. Fuerte, por favor. Gracias. La ira de Dios, hermanos, viene a causa del pecado del hombre. Claramente en Colosenses al cristiano se le invita a terminar con lo terrenal, a hacer morir las pasiones desordenadas. Pero lo que nos dice es que la ira de Dios, no, todavía no, la ira de Dios viene a causa del pecado que hay en el hombre. La actitud de reprobación que Dios siente contra el hombre es a causa del pecado. Y esta reprobación, yo siempre les he dicho, siempre lo he dicho aquí y en otros lugares, cuando Dios venga y condene a un homosexual o a cualquier hombre, no lo va a condenar por cuántas veces el homosexual tuvo relaciones inadecuadas, sino principalmente porque reprobó la creación de Dios, y a causa de haber reprobado a Dios hizo cosas inadecuadas. El pecado, para que lo entendamos en primer lugar, es la ausencia de Dios en la vida del hombre. Y esto también es algo muy importante que tenemos que entender. Esta semana, antes de que me viniera, uno de los alumnos del colegio que vive ahí en Piedras Negras fue a la oficina de su servidor y empezamos a platicar. Y entonces él me hacía algunas preguntas relacionadas con la Biblia y con el aspecto de la predicación, pero le dije, bueno, no vamos a hablar de esto, te voy a explicar lo siguiente. Hay un ser humano que nunca le ha mentido a su esposa, que siempre fue buen hijo, que ha sido buen padre y que jamás ha robado ni ha mentido. ¿Cómo puedes llegar con esa persona y decirle que es un pecador ante los ojos de Dios?
si no tiene ninguno de los vicios sociales que nosotros conocemos? ¿Verdad que es tremendo? Y me dice, sí. Pues bien, el problema del ser humano es la ausencia de Dios en su vida. Ahí es donde inicia el pecado ante Dios. El que Dios no controla la vida del hombre. No importa que sea buen padre, no importa que sea buen hijo, no importa que sea buen esposo. Eso no le sirve para agradar a Dios. Lo que le tiene que hacer es hacer a Dios parte de su vida y darse cuenta que Dios es muy importante y que su conducta no ha glorificado a Dios y no lo ha hecho parte de su vida. ¿Verdad que es severo? Sí, pues es la realidad. Cuando nosotros existe el pecado en nosotros, no aceptar a Dios en nuestra vida, es algo severo. Y hay dos cosas. La Biblia nos habla de dos cosas por las cuales la ira de Dios se manifiesta en el pecado. Número uno, dale por favor, que no tomamos a Dios como creador. En Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25, usted puede leer y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con, etcétera, etcétera, la verdad. Pero si hasta ahí usted se detiene, usted va a decir: bueno, la verdad es el Evangelio. No, la realidad de Dios. Porque en el versículo 21, 25 nos dice que se inclinaron hacia las criaturas en lugar de darle honra y gloria al Creador, el cual es. Amén, termino. Pero alguien que lo lea, por favor. Vamos bien en la clase. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Ahí, hermanos, el aspecto central es que no glorificaron a Dios como creador. Dios tiene todo el derecho de juzgar al hombre por creación, porque es su creador. Y de hecho, cuando Génesis habla, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el libro de Génesis, por el inicio, el Bereshit en hebreo, y Génesis en la Septuaginta y en la Vulgata, que se vino del inicio, no significa, no habla, Génesis no habla de los orígenes. Génesis habla de que el pueblo de Israel tenía que reconocer a Dios como creador, porque Él lo había liberado y Él era su Señor por creación. Entonces, el problema que el hombre tiene en este mundo es que no reconoce a Dios como creador, y ese es un problema serio. Por eso el pecado del hombre es cuando no conoce a Dios como creador, porque Dios es el creador de todo este mundo. Y el hombre tiene derecho a rendirle tributo, tiene la responsabilidad de rendirle tributo porque Dios es creador. Y a lo que se refiere Pablo en Romanos capítulo 1, versículos de 18 al 25, habla del concepto de que no reconocieron. De hecho, la parte final del versículo 25, que leyó mi esposa ahorita, usted se da cuenta que habla la verdad, dando culto a las criaturas y no glorificando al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces es muy importante entender que la ira de Dios viene porque hay pecado en el mundo, y el pecado del hombre inicia en primero no darle a Dios la honra y gloria como creador. Número 2, no aceptar a Dios como redentor. Juan capítulo 3, versículo 26. Y aquí hablamos de que no acepta al Hijo de Dios. Fíjese lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36, por favor, ayúdenme. Se fija que habla de la redención.
La palabra en el pleno siglo XXI, el Evangelio de Juan ha sido maltratado. El propósito principal del Evangelio de Juan es que la gente acepte que Jesús es el Cristo y que aceptarlo tengan vida eterna. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. El propósito principal de Juan está hasta el final. Cuando nosotros hablamos de creer en el Evangelio de Juan, no es confiar principalmente. La palabra creer en el Evangelio de Juan es principalmente aceptar a alguien, una persona, y luego poner confianza. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a los que le aceptaron, a los que creen en su nombre, a los que lo aceptaron, es decir, creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El propósito principal de las señales que Juan narra de Jesucristo en el Evangelio de Juan es que Jesús es el Cristo enviado, y para que al creer que Jesús es el Cristo, lo acepten como el Cristo, entonces tengan el perdón de pecados. Hoy en nuestros días la palabra creer es confiar directamente. Pero en el Evangelio de Juan, el primer concepto de creer es aceptar. Y yo les ponía este ejemplo en la clase de Evangelios. Les decía, creo que fue el año pasado, Mimi estaba Mimi, ¿no? Mimi es maestra de educación preescolar. Entonces yo le decía a Mimi, cuando tú vas a invitar a alguien a trabajar contigo, tú pones unas normas. Necesito que un auxiliar que me ayude en esto. Al cumplir esas normas, esa persona es aceptada. Por eso es las señales que presenta Juan. Cuando tú aceptas a esa persona, después de aceptarla, entonces le das una responsabilidad. ¿Confías en quién? En ella. En el Evangelio de Juan así es. Jesús tenía que presentar ciertas señales que testificaran que él era el ¿qué? El Cristo. El Cristo, de acuerdo a Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, o específicamente 31. Entonces, Jesús tenía que presentar señales para que los judíos lo aceptaran como el Mesías. Al aceptarlo, entonces confiaban en él. Entonces, en ese aspecto, cuando Juan capítulo 3, versículo 36 nos habla de que no aceptamos a Jesús como el Mesías, el Cristo, entonces la ira de Dios viene sobre nosotros. Porque no aceptamos a Dios como Redentor. No lo estamos aceptando a Dios como el Redentor. Entonces hay un problema serio. El hombre, cuando está en esta tierra, por el simple hecho de estar en esta tierra, tiene una responsabilidad con su Creador. Y cuando va creciendo y adquiriendo responsabilidad a causa de su pecado, tiene una responsabilidad con Dios como Redentor. Entonces no sirve la excusa del hombre cuando no quiere decir, yo no pedí nacer, yo no quiero nada con Dios, cuando en realidad está evadiendo su responsabilidad. Entonces el pecado del hombre radica en aspectos generales en no tomar en cuenta a Dios como creador y no tomar a Dios en cuenta como redentor. Entonces, si usted no quiere ser cristiano, eso no minimiza la responsabilidad de que Dios va a derramar su ira. Dios le va a pedir cuentas cómo cuidó este mundo. Dios le dio cuentas y le va a pedir cuentas si lo aceptó como creador.